León, Arsenal. Buenas noches. Muy buenas noches. 66 fechas cruciales. ¿Por qué le habéis puesto el título de una carretera? Lo mismo que la Ruta 66 recorre todo Estados Unidos, nosotros con nuestros 66 vamos a recorrer en 66 fechas la historia de España. En 66 fechas en las cuales algo ocurrió que si el desenlace hubiera sido otro, la historia de España habría sido muy diferente. Eso es el motivo de llamar 66 fechas cruciales en la historia de España. ¿Por qué habéis escogido esta portada? Y además habéis escogido primero el mapa que hace de fondo. Uh-huh. Pero me ha llamado la atención que normalmente la gente no es consciente de que el escudo que habéis hecho con la bandera de España se llama escudo español. Porque el escudo que normalmente se pone, que también es un escudo español, tiene una forma completamente diferente. El verdadero escudo español es el que habéis puesto alrededor del número 66. Bueno, ¿Por qué habéis escogido esta portada? Realmente, a ver, esa portada, primero, eso ha sido cosa del diseñador, pero ese escudo, independientemente de eso que dices, y que yo no sabía, hay que reconocerlo, es que es la forma del escudo que tiene la Ruta 66, solo que es azul en su caso, creo. Entonces hicimos el juego, teníamos dos posibilidades, o el escudo tal como es el de la Ruta 66, solo que con los colores de la bandera española, o la silueta de la península ibérica con el color azul de la Ruta 66, y se optó por este que parecía más reconocible para el público general. ¿Realmente cuáles son para ti las 2 o 3 fechas cruciales? Las que dices, bueno, es que esto es lo que realmente... Claro, podemos decir, bueno, claro, desde el principio, pero ¿cuáles son lo que realmente son lo que más nos han marcado nuestra historia como país? No, es que realmente no son fechas determinantes, son fechas cruciales en sentido de encrucijada, es decir, todas y cada una de las fechas que se ponen, la historia habría cambiado. Ajá. Algunas son conocidas, son súper famosas, por ejemplo, pues eso, la famosa batalla de Guadalete, pero por ejemplo... Ahí tenemos el momento en el que Fernando el Católico disfrazado viaja a Castilla para casarse con Isabel. Llega a un castillo y ahí se les ha olvidado avisar que llega. Entonces, creyendo que son bandidos, les lanzan piedras. Y una piedra le arrea y le deja herido. Imagínate que le revienta la cabeza. No hay boda y la historia cambia completamente. Completamente, sí. Esa es claro, entonces no es fecha determinante. No, si es que son todas cruciales. Yo, por ejemplo, para explicarlo, hay una fecha que ponemos ahí que es... por muchos hechos crucial, pero en el sentido de que es una encrucijada, la batalla de Lepanto. En esa batalla, un tipo llamado Miguel de Cervantes resulta herido y al quedar lisiado abandona el servicio activo y escribe el Quijote. Pensemos un momento, si ese tiro de arcabuz se desvía un palmo a la izquierda, pasa de largo, Cervantes queda ileso y sigue su carrera militar y nos quedamos sin el Quijote. Si se desvía un palmo a la derecha al tiro de arcabuz, le pega probablemente en todo el pecho y nos quedamos sin Cervantes y también nos quedamos sin Quijote. Sí. Muchas veces la historia depende del canto de un duro. Entonces, a veces es resonante y a veces hay sucesos tremebundos que directamente cambian la historia. Por ejemplo, el asedio de Manila, del cual la mayor parte de los españoles nunca han oído hablar. Durante una de las innumerables guerras que sostuvimos los británicos y nosotros, los británicos, además es una empresa privada de la Compañía de Indias, atacan Manila. Entonces se produce la tormenta perfecta. Al mando está el obispo, que carece de experiencia militar, es un incompetente total, no escucha nada y además es un cobarde. No, es así, o sea, porque es que... Solo tiene 4 pequeños problemas. Claro, quiero decir, no tiene experiencia militar porque es un obispo. Es un incompetente porque los militares le están diciendo demuele esos conventos que hay fuera, que ahí nos van a poner los cañones el enemigo. Y dice, ¿cómo vamos a tirar los conventos? Resultado, nos pega una paliza que en 3 días hay que rendirse, y es un cobarde porque se tiró de rodillas delante del inglés a suplicarle merced, y el inglés consiguió una capitulación más ventajosa de la que iba buscando. Bueno, ¿qué pasa en Manila? Pues que, por ejemplo, durante un año hacen lo que les da la gana a los británicos y, entre otras cosas, se llevan 300.000 kilos de plata. Bueno, pero lo que la historia siempre no le ha dado importancia es que aparte esa plata la saquean del monasterio de los agustinos. En el monasterio de los agustinos hay algo tan baladí como que, al ser urdaneta agustino, durante siglos se han estado depositando ahí los diarios, las cartas, los documentos de los navegantes. Y los ingleses van y se los llevan porque nadie le daba importancia. Resultado, 300 años de exploraciones españolas que costaron la Intimerata, porque recordemos que la expedición Loaiza murieron muchos de hambre porque pasaron al lado de islas. Bien, pues
de una tacada, eso queda en poder de los ingleses. Y así Cook en 3 días llega a todas las islas, porque ya va a tiro hecho. No es que fuera, nadie le va a negar a Cook que fuera buen navegante, pero no era un tío que descubre en un viaje lo que los españoles le costó. Es que llega a tiro hecho. Entonces, eso es, hablando de historia de la incompetencia administrativa y militar. Estaba ahí tirado. Entonces, pero es curioso que los historiadores todavía te cuentan lo del saqueo de la plata y nadie te cuenta eso. Pero eso es crucial, porque si los ingleses no entran en poder de ese material, no llegan a Chile. Si no llegan a Chile, los criollos no pueden conseguir el apoyo de los británicos, con lo cual difícil les hace rebelarse. En fin, se produce una concatenación. A veces es una tontería, con que algún avispado hubiera dicho, oye, la plata, que le den morcillas, con perdón, vamos a llevarnos los documentos, que es lo importante. Claro. O sea, los españoles siempre han tenido ciertos problemas, así como siempre tuvieron buenos servicios de información. Lo que digamos que era en prestar valor a ciertos detalles, y por no hablar de lo que era la comunicación, digamos que eran perfectamente mejorables. Pero bueno, son ejemplos de cómo hay sucesos resonantes y hay sucesos que no son desconocidos. Efectivamente. Y sin embargo son todos cruciales, pero son cruciales porque podía perfectamente, si a alguien se le hubiera ocurrido poner a salvo esos documentos, la historia habría sido muy diferente. Yo te quería preguntar cómo habíais empezado en un punto tan lejano y en un punto tan extraño como pueden ser la caída de Tiro o la muerte de Alejandro. ¿Por qué habéis metido en esta fiesta a esta gente? Porque es determinante en el desarrollo que vivió la península. Es decir, si Tiro no cae, Tartessos se creó alrededor de algo que podríamos llevar en España, siempre hemos hecho la misma. Tartessos nace con una burbuja, que en este caso es la burbuja del metal. Los fenicios abastecían a todo Oriente de metales y entonces los tartesos pasan de ser una sociedad agraria a una especie de protoestado bastante grande que no hace más que cavar, sacar metal y vendérselo a los fenicios. Los fenicios están como locos vendiéndolo. Pero claro, esto es la burbuja de siempre. Llegan los babilonios, conquistan Tiro, se acabó y de repente se derrumba un estado construido sobre un solo producto y encima en plan burbuja, pues se derrumba. Si Tiro no cae y Tartessos le da tiempo de sofisticarse y diversificarse, pues con el tiempo primero los púnicos y luego los romanos se habrían encontrado con un estado bastante poderoso en el sur y levante de España, y la historia de la península habría tomado por derroteros muy distintos. Habéis hecho muchísimo caso a un tema que se llama religión y que normalmente no se tiene muy en cuenta en los libros de historia, nada más que con 4 líneas la despachan. Pero vosotros, por ejemplo, hacéis un capítulo que para mí es muy importante, que es el del Tercer Concilio de Toledo. Bueno, es que, a ver, el concilio, y eso yo lo abordé bastante en De Godos de Hispania, los concilios eran algo más que una cuestión religiosa. O sea, para entendernos, lo que más se parecía para hacer una asimilación a nuestros tiempos era una reunión del Politburo. Ahí se discutían, se discutían cuestiones administrativas e ideológicas, y estaban unidas. O sea, entonces, al fin y al cabo, los concilios son una evolución de las antiguas asambleas de la nobleza ¿Visigoda o romana? Visigoda. De la misma... No tienen ningún reflejo de lo que eran esas reuniones que había en las ciudades romanas. Podría tener su influencia, pero más bien del tema visigodo. Aquí lo que convoca, aquí al principio, de hecho, es que solo se convoca a la nobleza y al obispado visigodo. De hecho, se va a prolongar con el reino de Oviedo, con el reino de Asturias, con la curia regia, que va a ser reuniones y va a acabar desembocando, cuando se admite al Estado del pueblo, en lo que es el parlamentarismo. O sea, esto al fin y al cabo son asambleas de poderosos donde se discuten cuestiones doctrinales, que en ese momento es la ideología que insufla y que respalda al poder, y cuestiones administrativas. Es decir, se establece una sinergia. La religión es respaldada por el poder armado de la corona, y la corona es respaldada ideológicamente por la sanción eclesiástica.
Por eso digo, un matrimonio bien avenido. Claro, por eso digo que era como las reuniones del Politburo soviético. Es decir, ahí se mezclaban las cuestiones administrativas y doctrinales. Otra época que tú tocas mucho, bueno, tú y Hipólito los dos, es el siglo XVI. Para vosotros el siglo XVI es la madre del cordero de España. Hombre, es que el siglo XVI pasan muchas cosas. Entonces, pasan muchas cosas en el sentido, por ejemplo, una cosa que ponemos, pues es eso, tanto en el caso de Colón como en el caso del Cano, es la fecha crucial, en ambos casos es el día que vuelven a España. Pues no vuelven a España, pues bueno, ¿en qué se queda la cosa? En nada. Pero efectivamente en el siglo XVI hubo muchas fechas cruciales y podíamos haber metido más, pero podíamos haber hecho... A ver, este libro se llama, voluntariamente, omitimos el artículo. Son 66 fechas cruciales, no las 66. Por supuesto que hay más, nosotros hemos elegido 66. Y entonces algunas son muy dramáticas, otras son más escondidas, pero efectivamente en el siglo XVI pasan muchísimas cosas. Primero, España siempre ha tenido muy pocos habitantes. Y a pesar de eso, pues durante 3, casi 4 siglos, España ha sido, digamos, la dueña de más del 75% de la superficie de la Tierra, porque el Océano Pacífico y todo lo que había alrededor era de España, por ejemplo. Simplemente con eso ya tenías 1/3 de la superficie del planeta, ¿no? Entonces, eso significaba que todos los demás eran tus enemigos. Porque, claro, todo el mundo quería tratar de pillar algo, ¿no? Los ingleses, los franceses. Y si te das cuenta, la mayoría de nuestros enemigos, persistentes enemigos, digámoslo así, son los ingleses y los franceses. ¿Hasta qué punto son los responsables de que al final España desaparezca como tal, como imperio? Evidentemente A ver, aquí hay un elemento. Los españoles eran pocos, eran 6 millones, efectivamente, y hay una frase famosa de un historiador que dice que los españoles eran 6 millones y en un momento dado llenaron todo el mundo. Pero bueno, vamos a matizar, porque es que aquí se han juntado el hambre con las ganas de comer. Un nacionalismo exacerbado, es decir, llegó Cortés con 150 y venció ahí a 150.000 indios. Y también a los de la leyenda negra les viene bien, pero decían, llegaban estos y los mataban a todos. No, vamos, llegó Cortés con 150 españoles y 150.000 indios que venían con él. Pero claro, unos porque, que machotes somos, y los otros porque... No, los españoles, o sea, el caso de Cortés es paradigmático. Cortés, desde luego, era un gran militar, pero era mejor diplomático todavía. Y le pasó a Pizarro. Pizarro estaba sitiado en Cuzco y si no llegan en su auxilio los ejércitos indios, lo dominan los incas. Entonces, continuamente España se alía con un montón de pueblos, minorías fastidiados. Es decir, por ejemplo, no sé si sabéis que Felipe II hizo un referéndum en Filipinas para ver si querían seguirse, porque el tío no tenía muy claro que estuviera ahí estas cosas que le daban a Felipe II, entonces hizo un referéndum en Filipinas a ver si los filipinos querían estar bajo la corona española, y salió en casi todos lados que sí, porque claro, ellos estaban más seguros con la corona, y en unos sitios que salió que no, los españoles nunca entraron. Eso es una historia muy, muy poco conocida. Entonces, luego en el siglo X es una historia curiosa porque en el siglo XIX se decidió repetir el referéndum en los sitios y volvió a salir en las montañas que no, y el general Primo de Rivera, malentendiendo las instrucciones, entró a sangre y fuego y mandó, cuando dijeron que no, y mandó un telegrama diciendo: por fin la bandera española ondea en la montaña, y dijeron: sal de ahí. ¿Qué has hecho? Sal de ahí, que la cuestión era la contraria, ¿no? O sea, en fin, son estas cosas curiosas, pero quiero decir, es un juego de alianzas tremendo. Y se produce luego, evidentemente se producen dos sucesos definitorios. Uno es la invasión napoleónica. La invasión napoleónica... Está clara. Sí, pero además un suceso solo achacable a ciertas personas. Y es la abdicación de Carlos IV y Fernando VII a favor de Napoleón, rompe la legitimidad. Porque todo esto de las guerras civiles empieza después. Hasta entonces, mira que había cabreos, mira que había tal, mira que tal, pero los únicos golpes de Estado son propiciados con gente como Juan José de Austria y tal. O sea, aquí tú no ves ni un general que se te amotine. Entonces, esa ruptura es que crea un vacío. Es que de repente
El rey ha abdicado de sus obligaciones. No hay rey. El rey, es decir, legalmente los militares que al principio optan por servir a José Napoleón están respetando la legalidad. Si el otro ha abdicado, ¿sabes? Entonces, ese es, o sea, la invasión napoleónica produce un quebranto que nos va a llevar a las guerras de emancipación. Y luego, evidentemente, la intervención inglesa, que, insisto, no hace más que hacer... A ver, es que los que te truenan, dices, pues léete a von Clausewitz. Es que la guerra es la extensión de la diplomacia por otros métodos. Y lo decía, y no lo decía de manera lapidaria, sino que lo decía como una afirmación. Entonces, los ingleses entran a saco, se apoderan de todo el oro, porque ahí están las listas del oro depositado, no sé qué, no sé cuánto, y entonces es la intervención inglesa, el apoyo, el chorreo de mercenarios, lo que sí lleva a una emancipación. Pero bueno, nos están devolviendo la pelota de la guerra de la independencia americana, ¿no? En parte sí, lo que es multiplicada por 100. Claro, pero esto es lo que tiene meterse a torear. Que... Sí, que te pueden dar el volcón. Claro. Oye, y yo sé que tú de conspiranoico no tienes nada, pero ¿hasta qué punto la caída en desgracia de España en el siglo XIX no es culpa, por un lado, de la masonería y por otro lado de la gloriosa Iglesia Católica? Bueno, a ver, la masonería... primero, la masonería inglesa está muy activa en la emancipación, pero no porque sea masón, sino porque es la red de poder por antonomasia inglesa en esa época. Pues, por ejemplo, está muy probado que las logias masónicas de Bolívar y tal no son masónicas, son paramasónicas, es decir, son chiringuitos irregulares que se han montado con la parafernalia masónica, pero realmente no son masones. Pero lo que está probada es la intervención muy activa de la masonería inglesa, por supuesto. Pero la intervención de la masonería inglesa en América es que es probado, pero es que es la red de contactos y de poder por antonomasia. Entonces, negar eso, ahora el decir es una conjura, no es una conjura de los masones contra España, es una conjura de los masones ingleses a favor de Inglaterra, que es distinto. Y luego la Iglesia Católica, vamos a ver, la Iglesia Católica, por ejemplo, contribuyó mucho... Pero es aquí hubo una batalla que es más que religiosa, es ideológica. La Ilustración española existe, pero ¿por qué? Aunque tenemos grandes científicos, tenemos a Cosme Damián Churruca y todos estos, que teníamos insignes matemáticos y tal, que nuestras autoridades... Sí, sobre todo juristas, teníamos juristas, filósofos... Sí, pero teníamos también matemáticos como Churruca, midió... Técnicos. No era un matemático, midió alturas, el sol y tal, pero ¿qué hicieron nuestros explicados gobernantes? Pues como eran oficiales de la Armada, les ponen en primera línea en Trafalgar y los mataron a todos, con lo cual nada, pones a un matemático al cual admiraba toda Europa, le pegan un cañonazo, le dejan sin pierna y muere, y dices, estupendo, o sea, es todo lo que se os ocurre, ¿no? Ponerle en el puente en una batalla bastante desesperada, sois unos campeones. Bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no tenemos científicos del tamaño de Galileo? O sea, tenemos gente como estos, porque por ejemplo la Armada es uno de los refugios de los científicos. Y ahora os voy a explicar por qué. Y la Academia de Artillería también. Y la artillería, exacto. ¿Pero por qué? Veréis, aquí hay una pugna entre religiosa e ideológica, que es que así como en el resto de Europa tenemos Galileos, Copérnicos, no sé qué, aquí no entra la ciencia moderna porque pugnan y consiguen que siga el viejo escolasticismo. Con el resultado de que nuestra universidad es obsoleta. Uh-huh. Y eso es una pugna que va más allá de... Tampoco seamos simplistas de decir, no, es que los curas la cerrazón. No, es que era una lucha ideológica entre dos concepciones del universo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el único lugar donde se pueden refugiar los científicos es en el ejército porque los necesitan. Y ahí no vale escolasticismo. O sea, ahí el tiro parabólico es el tiro parabólico. O sea, entonces el único lugar donde los científicos pueden trabajar un poco a gusto es en la Marina, en la Armada sobre todo, y en la artillería y todo esto. Entonces, es ahí donde está el gran refugio de los científicos. Pero, por supuesto que la cerrazón, en un momento dado, la Iglesia Católica Española, y estamos hablando como colectivo, porque recordemos que a Galileo Galilei, por ejemplo, le amparó el propio Papa Urbano, que era admirador de sus doctrinas, pero ni el propio Papa podía ir contra el escolasticismo de toda la Iglesia. O sea, cuando hablamos de cualquier
colectivo entendamos que es el conjunto y que luego siempre hay un cierto número de individuos que no estén en absoluto de acuerdo, pero esa cerrazón en un momento dado, pues por supuesto también produce una decadencia científica que se traduce en técnica y tal, que desde luego nos perjudica mucho, porque vamos a ver, la independencia de América se solventó por la fuerza de las armas, no de sitios. Uh-huh. Entonces así, o sea, y nosotros en Trafalgar perdimos toda la flota. Quería preguntarte por un fenómeno que es el de la leyenda negra, que creo que es muy determinante también en la historia de España, y quería saber si había alguna fecha crucial entre esas fechas que habéis señalado en algo relacionado con esto. Pero la leyenda negra tiene mucho que ver también en cómo nos autopercibimos. La leyenda negra es un fenómeno complejo, que además podríamos asignarle varias épocas, pero por supuesto, vamos a ver, la muerte del infante Carlos de Austria se alimentó mucho la leyenda negra. Luego, a ver, hay mucha tontería en nuestra historia, pero es que los mismos españoles, vamos a ver, los mismos españoles siempre hemos sido muy negros, legendarios. Yo siempre doy un ejemplo cuando dicen, no, la leyenda negra es cosa de los liberales y los izquierdos. Digo, vamos a ver, si tú te lees El Rey Pasmado, es una excelente novela. Uh-huh. Pero es que es pura leyenda negra sobre la Inquisición y es de Torrente Ballester, que era falangista. O sea, aquí la leyenda negra la ha interiorizado todo el mundo y ha dado por bueno ciertas cosas. Que la interiorización de la leyenda negra es transversal, como se dice ahora. Entonces, hay muchas leyendas negras y mucha tontería. O sea, vamos a ver, lo contamos ahí. La batalla de Rocroi. ¿Qué pasó en Rocroi? Nada. Dicen, la primera derrota, mentira. En Castelnuovo perdimos no sé cuántos tercios. En Túnez perdimos no sé cuántos tercios. En Rocroi nos dieron pal pelo, como nos habían dado antes y nos darían después, pero seguimos después ganando batallas. Sí. Pero llegaron los franceses que necesitaban una victoria psicológica y dijeron, por fin hemos derrotado los invencibles tercios. Y dicen, bien, hasta aquí bien, cada uno juega con las armas que tiene. ¿Pero qué hacen los tontos de los españoles? Cogen de manera crítica eso y convierten en Rocroi, allá donde los tercios son destruidos. ¿Pero qué decís? Escriben obras de teatro, en Flandes se ha puesto el sol, todo el mundo contando Rocroi, y dices, pero vamos a ver. O sea, si es que la culpa no la tienen los del norte de Europa, que usan, la culpa la tienen los españoles, que primero no han sido nunca, así como, insisto, tenían buenos espías y tenían buenos servicios de información. Lo que es propaganda era para colgarlos a todos de los pies. Es cierto. La propaganda nunca ha sido nuestro fuerte. Sin embargo, lo que sí ha sido nuestro fuerte, lo hablábamos tú y yo hace un momento, bueno, lo hablabas tú hace un momento, era la diplomacia. Yo he estado en 4 guerras, bueno, tú lo sabes que yo he sido militar y he estado en cuatro fiestas, como digo yo. He estado en Sarajevo, he estado en el Líbano, he estado en Djibouti y luego he estado en Afganistán. Y he aprendido algo que creo que es muy importante y que tú lo reflejas a lo mejor sin querer en el libro muchas veces, ¿no? Y es que la población de Bosnia tiene un pésimo recuerdo, por ejemplo, de los norteamericanos o de otros países. Y de los españoles siempre se acuerdan de la tortilla de patatas y la botella de vino. Porque nosotros llegábamos a un sitio donde se estaban dando de guantazos, nos metíamos en medio muy diplomáticamente y al final sentábamos en una mesa a todo el mundo con unas botellas de vino y tal, y solucionábamos el problema por las buenas. Con unas botellas de vino. Sí. Y eso un norteamericano es incapaz. De hecho, yo muchas veces he contado el tema del famoso protocolo. Resulta que hay un general americano que le pide al jefe de las tropas españolas el protocolo con el cual se trataba a la gente de Bosnia, ¿no? Y el coronel español le dice, pues mire usted, no hay ningún protocolo. Sí, porque ustedes se llevan muy bien con la gente, se van bien con los bosnios, se van bien con los croatas, se van bien con todos. Corazones y mentes, ¿no? Usted no tenemos ningún protocolo. No me lo quiere dar, ¿no? Y entonces, pues este tipo reclama a Washington que hay un coronel español que tiene un protocolo de actuación y no se lo quiere dar. Desde Washington llaman a Solana, que entonces era secretario general de la ONU, de la OTAN, era secretario general de la OTAN, el otro no sabía de qué iba la fiesta, lo reclama aquí a Madrid y al final eso acaba en la cafetería del Ministerio de Defensa. Bueno, tío, que quieren que les demos el protocolo, pero si no tenemos ningún protocolo, dice un subteniente, no preocuparse. Entonces se va al ordenador y hace un protocolo. Y el protocolo hace el camino inverso y llega al general norteamericano que le llama al coronel español y dice,
el protocolo que usted no me quería dar, lo tengo aquí en la mano, mírelo. Y el otro dice, pues muy bien. Es igual, los yanquis siguen siendo igual de odiados en cualquier sitio donde ponen los pies. Yo estaba en sitios tan complicados como Afganistán y nosotros teníamos cuartelillo, pero a los americanos no se lo daban. Es que es curioso porque quizás y no había vino, porque sí. con los afganos lo del vino no colaba, sí, ¿no? Pero colaban otras cosas. Ya, pero es que es curioso porque esto es parte de este folclore de los españoles llegaban a todos los lados a porrazos. No, los españoles eran unos tíos que no les importaba liarse a porrazos. Y como eran empresas privadas, es verdad que los sabía que eran muy brutos y eran muy sanguinarios y luego había que enchilenarlos por aquella pequeña minucia de arrasar poblados enteros para robarlos, ¿no? Pero los grandes conquistadores son sobre todo negociadores armados. Los conquistadores, vamos a ver, los grandes conquistadores, los de verdad, Pizarro, Cortés y tal, son negociadores, son diplomáticos. Los otros, como Pedrarias Dávila y tal, son unos brutos que van matando todo lo que pillan, pero mira lo que consiguen unos y mira lo que consiguen otros. ¿Sabes? De todas maneras, mira, la entrevista más divertida en ese sentido de Leyenda Negra, tú sí lo sabes, ha sido con Albo Rego. No sé si conoces. Albo Rego es bisnieto de un tal Jerónimo. Sí, lo he visto algún... Y puse yo un vídeo en que era una conferencia y luego también una entrevista con Albo Rego. Entonces Albo Rego dice que la verdadera leyenda negra española, de lo que se quejan, él es apache, pero él es súbdito del rey de España. Él se define como súbdito del rey de España. Es un tejano, él es tejano, súbdito del rey de España, ciudadano de los Estados Unidos, tiene pasaporte yanqui, pero él es español y es católico, como buen apache. Claro. Y entonces cuando le preguntan, bueno, pero vamos a ver, ¿en qué consiste de verdad? ¿Qué entendéis vosotros por la leyenda negra? ¿Qué es lo malo que hizo España con los apaches? Y mira, yo he hablado con los grandes jefes que quedaban, porque ya es un hombre mayor también, más mayor que yo inclusive, y he hablado cuando yo era muy joven con los grandes jefes y solo se quejaban de una cosa de los españoles. Que mataban, violaban, dice, no, que nos cobraban impuestos. O sea, la gran queja de los apaches era que los españoles les cobraban impuestos. Claro, si es que a veces los españoles pecamos de soberbio en el sentido de que yo he oído por ahí decir, es que los españoles son el único pueblo que tienen leyenda negra. Mentira. Los mongoles tienen leyenda negra. En la India todavía dicen, no, es que estamos mal porque los mongoles. Por favor, los mongoles. Todavía con eso, o sea... con la pila de años que han pasado. Claro. Y, por ejemplo... no. Pero que los mongoles tuvieran mala fama es normal, ¿eh? Eran un poquito más brutos, ¿no? Ya, pero bueno, que te quiero decir que... En fin, pero sí, echarles la culpa a lo de ahora es un poco... Sí, a ver, y cosas, pues, por ejemplo, se dan casos parecidos. Es decir, la gran confederación de los hurones en la guerra de la independencia americana luchó a favor de los ingleses porque los norteamericanos no estaban dispuestos a respetar los tratados ni las concesiones de territorios que les había hecho el rey de Inglaterra y sabían lo que les esperaba. Pues como un montón de pueblos indígenas lucharon, aparte porque eran pueblos conservadores y tendían naturalmente a luchar de lo que consideraban su señor natural, pues porque sabían lo que les esperaba a los criollos. Las sociedades virreinales eran sociedades lo que ahora llamamos casi multiétnicas. Tenían casi sus propias culturas y había muchos pueblos que eran de hecho indígenas y los españoles, en parte por astucia, en parte por convicción, por ejemplo, es que no enseñaban español. Era una parte esta idea que tenía Felipe II de que no era bueno que arrebatara a la gente su idioma natural, y por otra parte está la astucia stalinista de que perseguía el esperanto, es decir, si la gente no se entiende entre ellos es más fácil que se pongan de acuerdo para sacudirme. Entonces, claro, si a los indios, a cada tribu les mandaban lenguaraces, intérpretes, era más difícil que entre ellos se pusieran de acuerdo porque no tenían forma de comunicarse. Entonces, es igual, pasaba en Filipinas y tal. Entonces, que nos costó que el español desapareciera de Filipinas, que como no se escolarizaba a los filipinos, pues llegaron los yanquis, se escolarizaron en inglés y se acabó el español. Pero lo que te quiero decir es que la leyenda negra, el problema se está ocurriendo lo contrario del siglo XIX. En el siglo XIX este nacionalismo decimonónico de Narváez, de las glorias patrias, no sé qué, no sé cuánto, provoca una reacción contraria y negro legendaria de los liberales y tal.
que es una estupidez. Pero el negrolegendarismo de ciertas ideologías de ahora provoca la erupción de un rosa legendarismo que también es absurdo. Las cosas fueron como fueron. Sí, está. Y ya está. Hay que verlas con los ojos de ese momento. Y hay que contextualizarlas. Y vamos a ver, la Inquisición española mató unas decenas de brujas en toda su historia. No sé si fue en Westfalia o en Renania o tal, quemaron a 30.000 mujeres por brujas y pararon no por nada, sino porque se estaban quedando sin bosques. Y eso no dice nada de los renanos o los westfalios actuales, dice que vivieron una época muy oscura. Entonces también somos los españoles que también somos un poco paletos. Cada vez que algún político nuestro mete la pata, hemos hecho el ridículo ante América. No, mira las de Boris Johnson y sin embargo no andamos por ahí riéndonos de los ingleses. O sea, es que tenemos ese ultrapudor de somos la risión, pero ¿tú te crees que tienen otra cosa que hacer que reírse nosotros? Pues nada, que no tienen problemas por ahí arriba. León Arsenal, 66 fechas cruciales en la historia de España. Bueno, e Hipólito Sanchís Álvarez de Toledo. Eso es, que no nos olvidemos de él. No nos olvidemos. Y bueno, pues lo edita EDAF y si queréis entreteneros con un libro que lo podéis leer un rato cada día, porque son capítulos cortitos, comprarlo y leerlo, porque os enteraréis de cosas muy, muy interesantes. León, muchas gracias. Un placer, como siempre.